Vamos a buscar Apocalipsis 3:1. Gloria a Dios. Alabado es Dios. Apocalipsis 3:1. Gloria a Dios. Bendito es Dios. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos todos? Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Padre que está en gloria, gracias, Señor, por su palabra, Dios eterno. Ayúdenos a predicar su palabra en esta hora, Dios amado. Úsenos para su gloria, Señor. Mire aquellos que van a estar conectados, Dios mío, que esta palabra también llegue a la vida de ellos, que sea de bendición para ellos también, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdenos, Padre eterno, a predicar bajo la unción de su Santo Espíritu, con amor, Dios mío, con humildad, Padre eterno, pero bajo la dirección suya, Señor eterno. Que toda palabra que salga de mis labios en esta hora, Dios eterno, durante estoy en este altar, Señor, sea palabra suya, Señor amado, conforme y como usted diga, Señor eterno. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento en esta hora. Al que está a su lado, si hay alguien cerca de usted, dígale: vigilantes que no vigilan. Vigilantes que no vigilan. Gloria a Dios. ¿A cuántos de los que estamos aquí, hermanos, se nos ha llamado a vigilar? Gloria a Dios. Aleluya. A toda la iglesia, hermanos, se les ha hecho un llamado, hermanos, un llamado muy especial. Antes, hermanos, del arrebatamiento, antes de que Cristo venga, amados hermanos, da un mensaje, amados hermanos, para toda la iglesia. Bendito sea Dios. Y el mensaje es, amados hermanos, sé vigilante. El Señor, amados hermanos, nos llama a vigilar en estos tiempos peligrosos que vivimos como iglesia. Son tiempos que usted lo sabe por la palabra, hermanos, que vivimos los últimos tiempos en la tierra, donde, amados hermanos, la iglesia pronto se va de esta tierra. Pero antes de irse a la iglesia, el Señor le ha dicho que debemos de vigilar, que debemos de perseverar, amados hermanos, debemos de velar en todo tiempo, amados hermanos, ya que, amados hermanos, estamos viviendo momentos tan difíciles, y el Señor le da un mensaje, hermanos, a esta iglesia en Sardis, amados hermanos, y le dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. El Señor, amados hermanos, conoce nuestras obras, conoce nuestra condición, conoce nuestra manera de vivir, conoce, hermanos, cómo caminamos,
conoce cómo hablamos, bendito sea Dios, y conoce si estamos velando o no estamos velando. El asunto, hermanos, es que hay un llamado grande, amados hermanos, para toda la iglesia a despertarnos en estos tiempos tan peligrosos, amados hermanos. Y el Señor, hermanos, le habla a la iglesia de Sardis en esta ocasión. La iglesia de Sardis, amados hermanos, atravesaba una profunda crisis espiritual como la que hoy en día se está atravesando la iglesia. Era una crisis, no cualquier crisis, no era crisis de dinero, sino que era una crisis de buscar a Dios, de buscar la llenura del Espíritu Santo, de buscar la presencia de Dios. Habían dejado de fluir bajo el Espíritu, habían dejado los deseos, hermanos, de meterse con el poder de Dios, habían dejado, hermanos, la búsqueda profunda, habían dejado de vigilar, y el Señor tuvo que exhortar a esa iglesia y decirle: sé pues vigilante, porque si no velas, yo vendré a ti y apagaré tu candelero. El Señor, amados hermanos, en esa condición que estaba esta iglesia, hermanos, en realidad, hermanos, esta iglesia espiritualmente, hermanos, estaba, hermanos, en esa crisis, estaba agonizando y también estaba muerta. Pero, amados hermanos, Dios, que todo lo sabe, que todo lo ve, amados hermanos, que todo lo conoce, el Señor exhorta a la iglesia, hermanos, a vigilar, bendito sea Dios, a que tengamos hambre, bendito sea el Señor, a tener la comunión con Dios nuevamente, a volver a fluir en el Espíritu nuevamente, a caminar bajo la presencia de Dios, a caminar, hermanos, bajo el fuego del Espíritu Santo, a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Dios lo que quiere, amados hermanos, es que una iglesia, hermanos, que esté, hermanos, de acuerdo a como Él dice que esté, bendito sea Dios, no importando las circunstancias, no importando las batallas, pero Dios quiere, hermanos, que nosotros vigilemos, que nosotros estemos viviendo, hermanos, fluyendo bajo la unción del Espíritu Santo. Una iglesia saludable en el Espíritu, una iglesia, hermanos, que podamos saciar la necesidad de otro que esté vacío, una iglesia, hermanos, que podamos suplir la necesidad de otro a través de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Una iglesia, hermanos, que debemos de continuar vigilando en estos días, amados hermanos, porque estos tiempos están peligrosos, y eso estaba pasando en la iglesia de Sardis. Ya la iglesia no estaba motivada, hermanos, a volver a levantarse, pero el Señor le dice: Sardis, pero ¿sabes qué? Que todavía hay esperanza en ti, le dice. Todavía hay unos pocos que no han manchado su vestidura, todavía quedan unos cuantos, le dice, que todavía están de pie, están peleando la buena batalla. Y, amados hermanos, Dios sigue llamando a una iglesia a estar en pie de guerra, a estar vigilando, amados hermanos, en estos tiempos, bendito sea Dios, porque son tiempos peligrosos, son tiempos, hermanos, donde cada uno de nosotros, si alguien no te motiva, tú tienes que motivarte a través de la palabra. Tenemos que motivarnos a llenarnos con el poder de Dios. Nadie más te va a llenar, nadie más te va a dar la bendición. Eres tú quien tienes que pelear por tu bendición. Soy yo quien tengo que buscar la bendición. Debemos de vigilar en el nombre de Jesús de Nazaret. Esta iglesia, hermanos, de Sardis atravesaba por una profunda crisis espiritual. No era cualquier crisis. Era una crisis, hermanos, donde hermanos estaban agonizando y esta iglesia estaba muerta. Y hermanos, y el Señor le dice, hermanos, el Señor, hermanos, a través del Espíritu Santo podía, hermanos, reavivar a esa congregación. Podía avivarla nuevamente, bendito sea Dios, y sacarla de la decadencia. Y hermanos, y el Señor le dice: yo conozco tus obras. Nadie mejor que yo, le dice. Yo sé quién tú eres. Yo sé, le dice el Señor, que tienes nombre, que vives. Aparentas, le dice, estar en el fuego. Aparentas estar enamorada de mí, le dice a Sardis. Pero ¿sabes qué? No estás enamorada de mí. No me amas como me amabas antes. Ya no buscas mi presencia. Ya no buscas presencia de Dios. Y le dice, hermanos, esta frase apunta, hermanos, a la omnisciencia, hermanos, del Señor. Él tiene el conocimiento absoluto y perfecto, hermanos, de todas las cosas pasadas, presente y futuro.
Nada se puede esconder de él. Y le dice que tienes nombre de que vives y estás muerta. Se le exhortó a examinar, hermanos, la condición verdadera en la que Sardis estaba. O sea, muerta espiritualmente. El Señor, hermanos, la exhorta a esa iglesia. Y la exhortación que le da es, hermanos, a ser vigilante, a volver a vigilar. Que en un tiempo vigiló, pero ahora dejó de vigilar. Ahora dejó de buscar el rostro del Señor. Y eso es el Señor, hermano. De esta manera nos exhorta a nosotros a tener hambre de Él, a tener sed de Él, a acercarnos a Él a través de la palabra. Porque cuánta gente, cuánto predicador ahora está sentado en una silla donde se desanimó. Y hermanos, en otro tiempo fue usado por Dios. En otro tiempo hubieron predicadores que Dios los usó, pero se apartaron de Dios. Hermanos, se apagaron, dejaron de buscar el fuego de Dios. Y cuando dejamos la comunión de Dios, no importa cuántos años tengamos de predicar, no importa cuánto conocimiento tengamos, pero cuando nos apartamos de la presencia de Dios, ya no queremos, hermanos, seguir hacia adelante, ya no queremos pelear la buena batalla. Pero el Señor exhortaba a esa iglesia de Sardis y le dice: Sardis, vuelve a encenderte, Sardis, vuelve a buscarme. Sardis le dice: estás aparentando de que estás viva, le dice, pero estás muerta. En realidad aparentas, en realidad le dice, estás danzando para que te vean, en realidad te hace ver que te estás gozando, pero no te gozas. Le dice: yo que te conozco, yo que sé quién tú eres, le dice, tienes nombre que vives y estás muerta. Has abandonado, le dijo como a Éfeso, le dio a entender como a Éfeso, has abandonado a tu primer amor. Bendito sea Dios. Y eso pasa, hermanos, en este tiempo. Bendito sea Dios. Mire, hermanos, vivimos los últimos tiempos, hermanos, en esta tierra, donde, hermanos, la iglesia en cualquier momento es arrebatada. Y eso está pasando. La iglesia está en una crisis espiritual, hermano, donde, hermanos, ya no se vigila, ya no se vela delante de Dios, donde ya, hermanos, ya no se ora como se oraba antes. Por eso Pablo dijo de que debemos de orar sin cesar, sin parar, sin detenernos, andar meditando, andar dándole gloria a Dios, andar hablando con Dios. Bendito sea Dios. Que si estás en el baño hablando con Dios, y el Señor eso es lo que quiere, amados hermanos, que tengamos el nombre, pero que vivimos de verdad. Bendito sea Dios. Le dice: Sardis, tienes nombre que vives y estás muerta. Qué triste, hermanos. Le dice el Señor: te has dormido y has muerto espiritual. Una iglesia, hermanos, que había visto también el poder de Dios. Ya la gloria, hermanos, y la fama de la ciudad de Sardis habían pasado. Tuvieron gloria, pero había pasado. O sea, es como un predicador o alguien de la alabanza que Dios usó tanto. De que, hermanos, tuvo gloria antes, pero que ahora ha pasado. Porque, hermanos, espiritualmente fue decayendo. Es como todo ser humano, que cuando está en el primer amor, anda ardiendo en el fuego. Anda visitando a los enfermos para orar. Anda buscando el rostro de Dios. Anda ayunando, bendito sea Dios. Y eso es lo que nos ha pasado a nosotros en la crisis espiritual que hoy vivimos. Que ahora ya no queremos ayunar. Que ahora ya no queremos buscar del Señor. Que ahora ya no lo buscamos como se buscaba antes. Y Dios le estaba diciendo a la iglesia Sardis: yo conozco tu apariencia, le dice. Yo conozco que tienes nombre que vives y estás muerto, le dice. Yo conozco que tú me alabas, pero no me alabas con la unción, con la inspiración que antes me alababas. Yo conozco que me buscas, pero ya no me buscas a lleno como me buscabas. El Señor le estaba diciendo: pero ¿sabes qué? Todavía quedan una poca gente que no han manchado su vestidura, que las tienen blancas, que las tienen emblanquecidas, que se han guardado para Dios. Aunque te has corrompido, Sardis, le dice, allí en medio de ti hay un grupito que todavía se somete a Dios. Hay un grupito que todavía ayuna, hay un grupito que todavía ora. Bendito sea Dios. Y eso es lo que Dios quiere, amados hermanos, que los del grupito no sean solo ellos, sino que nosotros también. Bendito sea Dios. También nosotros. Por eso Cristo dijo: muchos son los llamados, son pocos los escogidos. No es que Dios ha escogido poco, a todos nos ha llamado el Señor, pero no todos queremos. Alabado y bendecido sea Dios. No todos tienen el tiempo, aunque el tiempo es de Dios. Y el Señor le dice a Sardis: Sardis, yo conozco tus obras. Tienes nombre que vives y estás muerto. Y le dice: sé vigilante.
Mire, a Sardis le quedaba aliento de vida. El Señor le dijo, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Todavía tenía señal de vida esta iglesia, porque allá había un grupito que todavía estaba de pie. Y eso pasa muchas veces con nosotros, con los predicadores, con los pastores, con todos. Si a veces el diablo, hermanos, no nos destruye, porque todavía hay gente adentro o gente que no conocemos que ora por nosotros. Gente, hermanos, que todavía vela por nosotros. Gente, hermanos, que todavía le presenta la vida de nosotros a Dios. Si no hace tiempo, hermanos, a toda la iglesia, hermanos, el diablo nos hubiera destruido. Todavía hay gente que se acuerda de nosotros en las oraciones, y esas oraciones suben, hermanos, a la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que como iglesia, hermanos, también nosotros nos presentemos. Bendito sea Dios. Mire, amados hermanos, a Sardis la fama le habían pasado, la gloria le había pasado, habían pasado a la historia. Ellos se mantenían, hermanos, en el orgullo de la gloria pasada. No se daban cuenta, hermanos, que vivían en una situación diferente, que solo les había quedado el nombre que vivían, pero la condición en la que vivían, hermanos, en una situación, hermanos, que se encontraban, estaban muertas. Hermanos, solo les había quedado es que yo antes ayunaba, yo antes velaba, antes vigilaba, antes evangelizaba, antes era un hombre de Dios. Solo les había quedado el recuerdo. Ya el recuerdo no sirve, y es por eso, hermanos, que tenemos que vivir, amados hermanos, de lo que vivimos hoy. El recuerdo pasó, lo que ayunamos antes quedó atrás. Es necesario que volvamos nuevamente, amados hermanos. El que Dios me usó en otro tiempo, eso ya no sirve. Queremos que Dios nos vuelva a usar nuevamente. Queremos volvernos a meter con la gloria de Dios, con la presencia de Dios, a volver a tocar el corazón de Dios. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia Sardis. Sardis, cada iglesia le ha dado un mensaje diferente, pero con el mismo llamado: que se vuelvan a mí, que se vuelvan a arrepentimiento, que se acerquen a mí. Bendito sea Dios. Vigilantes que no vigilan. Y los había llamado a los de Sardis a vigilar. Pero, amados hermanos, tenían el nombre que vivían. Pero, hermanos, pero el Señor le dice: Sardis, pero no es el fin. ¿Sabes por qué? Pero le dice: tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura, se han cuidado. Todavía quedan pocas, les digo, que están allí. Y por causa de ellas todavía hay aliento de vida, todavía hay esperanza. Todavía, si tú te vuelves a mí, le dice, si vigilas, todavía hay esperanza para tu vida. Y amados hermanos, y eso es lo que debemos de hacer. Hay gente, hermanos, que está hecha pedazos afuera. Hay gente que tiene la necesidad de buscar a Dios, pero no quieren dar el brazo a torcer, hermanos. Y yo he hablado con ellos y me han dicho: ya no aguanto más, lo único que me queda es buscar a Dios. Y le digo: ¿qué esperas para acercarte a Él? Dios está esperando que vayas a postrarte delante de Él, para que Dios haga algo contigo. Amados hermanos, hay gente que de verdad afuera, que no es cristiana, saben que Dios quiere tratar con ellos, pero están duros, bendito sea Dios, porque ya fueron cristianos en otro tiempo. Y amados hermanos, y Dios le dice a Sardis: el nombre de apariencia lo tienes de que vive, pero estás muerto. Pero hay que volver nuevamente a hacer las primeras obras. Hay que volver. Le dijo: ¿sabes qué? Tus obras no las he encontrado perfectas delante de Dios, están falta, les dijo el Señor. Y amados hermanos, y Dios es lo que quiere, que como iglesia, hermanos, que nos avivemos nuevamente en el fuego de Dios, que nos metamos ahí con el fuego de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, Dios lo que quiere es que no solo escuches mensajes, sino que vivas lo que te predican también, sino que también lo pongas por obra lo que se te predica, que busquemos el rostro del Señor. A veces la gente: eso no me cae a mí, eso es para el predicador, eso es para el que está escuchando, esto es para todos nosotros. Que Dios nos manda mensajes por mandarlo, que Dios quiere que nos arreglemos, tanto el predicador como los que lo escuchan. Bendito sea Dios, que nos acerquemos a Él y Él se va a acercar a nosotros. Bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, que hoy tenemos, hermanos, tanta gente aún en el evangelio deprimida, y la depresión es del diablo. Bendito sea Dios, porque el cristiano verdadero que está en el fuego no lo puede tocar la depresión. El cristiano que está orando, que está ayunando, ningún demonio puede hacerle daño, amados hermanos. Y es que hemos dejado la comunión con Dios, y hay que volver
volvernos nuevamente al fuego. Que aunque estés enfermo y tú le dices, Dios mío, si no me sanas, no importa, como quiera te voy a alabar. Si no me sanas, no importa, si la enfermedad va a matar mi cuerpo, pero no puede matar mi alma. Bendito sea Dios, porque este es el Dios poderoso. Alabado y bendecido sea Dios, que quiere, hermanos, que seamos vigilantes nuevamente, que vigilemos nuevamente. Vigilantes que no vigilan. ¿Por qué el tema vigilantes que no vigilan? Porque Él nos ha mandado a vigilar y no vigilamos. Vigilantes que no vigilan. A todos. No es que el pastor no se vigilia, yo no vigilo. A todos personalmente debemos de vigilar. Velar. Estar velando porque Cristo viene. En la condición que estamos, peligramos. Y amados hermanos, habían quedado. Ellos estaban en manos, en un engaño, como muchos de nosotros hoy en día. Le dijo, no he hallado las obras perfectas delante de Dios. ¿Qué obras encontrará Dios en nosotros? En esta iglesia no las encontró perfectas. ¿Y en nosotros qué obras encontrará el Señor? Y mire, hermanos, muchas veces nosotros nos enfocamos, no, pues esto no es por obra, para que nadie se gloríe, como dice Pablo. Claro, Pablo dice que no nos demos la vanagloria si hacemos obras, y que Dios nos salva por las obras. Pero el cristiano necesita tener obras porque es seguidor de Cristo. Si usted ve las iglesias, a las 7 iglesias, les dice, yo conozco ¿qué? Primero, tus obras. Yo sé que tus obras, le dijo, las he hallado delante de ti. Faltas. O sea, hermanos, que no basta con venir solamente a la iglesia, con cantar. No basta solamente con predicar, sino que también hay que hacer obras. Hay quienes creen que hacen mucho con venir a la iglesia. Usted no está haciendo nada con venir a la iglesia. Ese es un favor para usted que necesita congregarse. No es favor para el pastor, no es favor para su esposo ni su esposa. Es favor para usted mismo, porque esta salvación es individual. Si usted quiere venir, venga. Si no quiere venir, pues viene un día también donde le van a pasar lista. Alabado sea Dios. Amados hermanos, y esto no es obligación. Esto es de que es una orden que Dios dio, que hay que congregarnos. Pero esto no es obligación. Esto es para los entendidos. Esto es para los que quieren escuchar. Esto es para los que quieren vivir en Cristo. Bendito sea Dios. Aquí a nadie se le pone una pistola para que se congregue. Aquí a nadie, hermanos. Aquí debemos de, hermanos, hacer. El Señor le dice a esa iglesia, he encontrado tus obras y no las he hallado perfectas. Y nadie lo obliga también a trabajar mucho más de lo que debe trabajar. Bendito sea Dios. Aquí todos sabemos, estamos conscientes de lo que hacemos. Y es por eso, hermanos, que el Señor, bendito sea Dios, el Señor cuando venga a señalarnos, a juzgarnos, allí no le vamos a decir fue culpa de aquel. No, fue culpa tuya porque tú estabas consciente. No importa que seamos predicadores o lo que seamos. No, que fue culpa de aquel. No, también fue la tuya. Bendito sea Dios, porque el Señor nos ha dado a escoger nosotros. Hermanos, no nos pone nada, hermanos, de obligación para que elijamos el bien. A Moisés le dijo, he puesto el bien y el mal delante de ti, la bendición y la maldición. Si tú haces esto, te va a ir bendito, va a ser bendito, pero si haces esto, también va a ir la maldición sobre ti. Bendito sea Dios. Y a esta iglesia le estaba diciendo, amados hermanos, que había que vigilar, que había que volver nuevamente a ser vigilante, que había nuevamente ponerse de guardia, ponerse, hermanos, estar alerta de que el enemigo no llegara, o si el enemigo llegaba, había que atacarlo. Y así, hermanos, porque dice Pedro que el león, hermanos, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y el vigilante está alerta, está pendiente a ver a dónde va a disparar. Pero nosotros vamos a disparar a través de la oración. Hay que estar vigilando, hay que estar pendiente a través de la palabra, hermanos, porque, hermanos, el enemigo, hermanos, no respeta ni perdona. Bendito sea Dios, pero hay un Dios de poder que nos pone alerta a través de la atalaya, a través de la palabra. Bendito y alabado sea Dios, que quiere que estemos alerta, que quiere que estemos peleando la buena batalla. Alabado sea Dios. Le dijo, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hallar significa que el Señor ha buscado, pero no ha hallado obras, hermanos, de los creyentes. Pero, hermanos, las obras de los creyentes en Sardis
estaban faltas de aprobación divina. O sea, necesitaban la aprobación divina de Dios, de que si estaban bien o estaban mal. Pero el Señor le dijo, no las he hallado perfectas. O sea que lo que nos da a entender que aquí la gente puede decirnos, wow, este hermano, esta hermana hace buenas obras. El problema es que necesitamos la aprobación también divina. Que sea bajo la obediencia de Dios. Que cuando la hagamos la obra, hermanos, que hermanos, que la vayamos haciendo como que es para Dios. No importando a quién se la hagamos. Y es por eso que a esta iglesia la había escudriñado el Señor, la había puesto desnuda delante de Él. Mire, yo llegué tan preocupado a la casa, llegué como a las 4 y algo, y yo dije, hoy no hice enseñanza, no sé qué voy a hacer, porque he tenido unos días terribles, pero dije, no sé qué voy a hacer, y le dije, Señor, bueno, yo voy a predicar, Señor, que seas tú ahí quitándome cansancio y todo. Y mire, hermanos, me siento bendecido de parte de Dios, porque, amados hermanos, Dios da la fortaleza. Y le digo, yo sé que de cualquier versículo tú me das palabra, y este mensaje lo he predicado más de 4 veces. Pero, amados hermanos, Dios quiere, hermanos, que la iglesia velemos, seamos vigilantes. Que caminemos, que volvamos, que ya no nos fijemos, no, pero es que aquel no está vigilando, aquel no está ayunando. No, Dios quiere que nosotros, que primero empecemos nosotros. Cuando tú quieras que alguien cambie, tú tienes que decir, primero tengo que cambiar yo. Porque si yo no puedo cambiar, ¿qué hago señalando al otro que no puede cambiar? Primero tengo que cambiar mis áreas malas. Cuando quieres que un hermano cambie y se someta más a Dios, sométete tú primero. Ya vas a ver. Porque muchas veces nos volvemos jueces y nosotros no estamos ni para señalar a nadie. Y amados hermanos, a esa iglesia se le dijo, sé pues vigilante. Y el problema es que hemos dejado la vigilancia en Cristo Jesús. Y no estoy hablando solo de vigilia, venir a la vigilia, no, vigilante en todo. Estar despiertos espiritualmente, estar atentos, estar pendientes, estar acercándonos al rostro del Señor, estar postrados delante de Él, estar, hermanos, en comunión con Él, tener el deseo de estar en el trono de su gracia, como dice el libro de Hebreos, tener el deseo de estar postrados delante de Él. Y esa iglesia había abandonado todo esto. Y eso es lo que está pasando con nosotros ahora, hoy en día. Y hermanos, y ahora todos podemos entrar, hermanos, al trono de su gracia. Porque ahora, hermanos, el Señor, hermanos, rompió aquel velo, hermanos, que impedía que todos entraran a la presencia de Él. Ahora todos podemos ir a la presencia de Dios. Podemos ir a orar humillados delante de Él. Bendito sea Dios. Y es por eso, hermanos, de que hay que vigilar, vigilantes que no vigilan, vigilantes que hemos dejado de vigilar, hemos dejado de buscar el rostro de Dios. Si no buscáramos, hermanos, fuéramos diferentes. Dios hace cosas grandes en nosotros. Hasta habláramos diferente, hasta creyéramos menos a lo que nos sirve y creyéramos más a lo de Dios. Bendito sea Dios. Y confiáramos más en Dios, que aunque todo esté mal alrededor, pero el cristiano confiando en Dios, hermano, de que Dios es su ayudador, de que Dios va delante de él, de que Dios, hermanos, no lo va a dejar avergonzado, sino que Dios va a pelear por usted. Que aunque la economía esté mal, pero el pueblo de Dios está bendecido, porque estamos confiando en Él, porque vivimos para Él y debemos de vivir para Él. Bendito sea Dios. Debemos de resucitar para Él, morir para el mundo, pero vivir para Cristo. Alabado sea Dios. Que aunque te diga tu jefe no hay trabajo, pero tú le dices, Señor, yo sé que tú eres el que provee. Te vas de rodillas y tarde o temprano Dios te da un trabajo. Alabado sea Dios, porque Dios, amados hermanos, es un Dios fiel. Bendito sea Dios. Cuando vivimos para Dios, Él sigue siendo fiel, pero vemos la mano de Dios
Dios cuando vivimos para Él, cuando no dependemos de lo que tenemos, cuando no dependemos de la gente, cuando dependemos del Cristo de la gloria, cuando dependemos de Él, Dios siempre va a tener una salida, Dios siempre va a abrir una puerta para seguir adelante, porque Dios no quiere que su evangelio se detenga. Dios está más interesado en el evangelio, Dios está más interesado en las almas, hermanos, que en cualquier otra cosa material. Dios está interesado que el reino de los cielos crezca, que el reino de los cielos, hermanos, se acerque aún más. Está interesado en venir, hermanos, por las almas. Bendito sea Dios. Y eso es lo que debemos de preocuparnos. Esta iglesia tenía nombre que vivía, pero estaba muerta. Aparentemente estaban vivas, pero vivían en otra condición. Y Dios lo que quiere es que vivamos conforme Él dice que vivamos. Bendito sea Dios. Tenían el nombre que vivía, pero el Señor le dijo: yo conozco tus obras, yo conozco que tienes nombre que vives y estás muerta, que ya no tocas el corazón de Dios, que ya andas más afectada, te afectan más los problemas de este mundo, te afectan más las noticias de este mundo, y no te afecta la noticia y la palabra, no te afecta de que Cristo viene, sino que te afecta lo que dice el noticiero tal, y hay que estar pendiente a lo que Cristo dijo: he aquí yo vengo pronto, bendito sea Dios, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ese es el problema, hermanos. Nos afecta más lo que dice la gente, lo que dicen las noticias. Mire, como quiera, usted sabe que viene destrucción para acá. No, que es que allí, a la par de mi casa, mataron a uno a balazos. ¿Y de qué se sorprende? Si todo el que está sin Cristo, el diablo lo anda manejando. Si esto va a pasar, aún cosas peores vienen. No que un papá mató a su hijo. La Biblia dice que los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. ¿Por qué te sorprende? Eso es señal de que Cristo está a las puertas. ¿Por qué te sorprende que un niño pequeño ahora quiera gobernar a su padre y lo mande cuando antes no pasaba eso? Eso es señal de que Cristo viene. ¿Por qué nos sorprendemos? Conocemos la palabra. No, pero es que viera lo que pasó allá, nunca había pasado. Ah, pero es que la Biblia dice que van a ocurrir estas cosas. ¿Por qué te sorprende? Si todo el que está sin Cristo, hermanos, cualquier cosa va a ser. Pero nosotros debemos de estar confiados en Dios. ¿Por qué te sorprende que en las escuelas están haciendo matazones? Si desde que quitaron la Biblia y la oración empezaron las matazones. Quitaron a Dios de las escuelas. ¿Por qué nos sorprende eso? Lo sacaron. Si este país fue cristiano, todo este país, de aquí salieron los primeros misioneros. ¿Por qué nos sorprende que venga la ira de Dios para este país si este país era cristiano antes? No, pero es que en las escuelas están haciendo matazón, que allá en mi país no. Te equivocas, allá también va a llegar. Todo, hermanos, todo aquel que ha sido cristiano. Este país, hermanos, ha sido bendecido, fue cristiano, y muchos cristianos le dieron la espalda a Dios en este país. Y es por eso que no hay que sorprendernos, hay que conocer la Biblia. Lo que viene es peor, aunque te vayas a otro lugar a oír. Viene peor. Lo importante es que debemos de arreglarnos con Cristo. Donde vayamos va a haber peligro. Hay que arreglarnos con Cristo. A la par de la casa nos pueden matar. O allá en el trabajo podemos morir. Pero hermanos, lo importante es que nos damos cuenta que el Señor ha dicho: sé vigilante. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque hemos dejado de vigilar. Hemos dejado de orar. Los jóvenes, adultos y todos están atados, los que no tienen a Cristo. Algunos en las drogas, otros en el alcohol. ¿Cómo se va a solucionar esto? Cuando toda la nación venga en oración. Cuando dice que es bienaventurada aquella cuya nación, quien ha puesto su confianza en Dios. ¿Cómo se va a solucionar eso? Cuando toda una nación se humilla delante de Dios. Usted puede ver allá a Jonás cuando iba, hermanos, que lo enviaron, hermanos, a Nínive, allá, hermanos, y cuando aquellos hermanos se arrepintió toda la nación, Dios quitó el juicio. Esta iglesia de Sardis había dejado de hacer esto: orar, buscar el rostro de Dios, humillarse delante de Dios. Queremos ver cambio, pero no queremos pelear de rodillas. Queremos ver cosas grandes, pero hemos abandonado
lo primordial. Hemos abandonado la palabra. Hemos abandonado la oración. ¿Usted quiere ver cambio en su familia? Pues manténgase de oración, si por lo menos, hermano, cuando usted tenga tiempo, y el tiempo hay, o aunque sea casi 24/7 de rodillas, a ver si Dios no va a transformar a los que tiene que transformar. Claro que los transforma. Porque Dios no es un Dios mentiroso. Algunos los veo de aquí que han de decir, este está loco. Pues mantenga esa chuleta, carnudo, a ver si es verdad, si Dios va a cambiar a sus hijos y a todos los que tiene que cambiar. Hay que acercarnos a Dios. ¿Usted quiere que Dios cambie a alguien? Acérquese a Él. ¿Usted quiere que Dios trabaje a su favor? Véngase de rodillas a ver si Dios no lo va a hacer. Porque entonces se equivocó Dios cuando dice en la palabra que hay que pedirle, pero hay que buscar. Nosotros estamos así porque queremos. Porque esta carne nos manda. No queremos doblar rodillas. He visto hermanos ancianas en el evangelio que hermanos estuvieron hasta 20 años orando de rodillas por sus hijos, todos los días orando. El diablo les decía mentiras, pero hermanos, de repente, hermanos, cuando estas ancianas habían esperado tanto tiempo, sus hijos bien convertidos, algunos predicadores. Que alguien, ¿quién iba a pensar que iban a ser predicadores? Pero esta iglesia de Sardis había abandonado todo eso. Pero le dijo, pero tiene unas pocas personas allí que no han manchado sus vestiduras. El problema es que no perseveramos. Si perseveráramos en oración y en la palabra, Dios hace algo. Dios hace algo, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios hace algo. Si perseveramos, lo que pasa es que dejamos de orar por ellos. Dejamos de buscar el rostro de Dios. Como si uno está enfermo, uno ora un día, pues Señor sáname, y después se le olvida orar. Hay que perseverar en oración. En la perseverancia es donde está la victoria. Buscando ese rostro del Señor. Pero es lo que más nos cuesta, hermanos. Porque ahora, aunque no trabajemos, estamos cansados. Yo me pregunto de qué. Pregúntese por qué alguien que no trabaja y está cansado para orar. Hay muerte espiritual. Hay desorden en la vida espiritual. No hay un orden. Hermanos, por lo menos si no trabajamos, por lo menos debemos de doblar rodillas. Porque nosotros los que venimos de allá matados, nos cuesta orar. Y quisiéramos tener un tiempo para orar y para buscar el rostro de Dios. Más nosotros los predicadores. Porque los predicadores estamos comprometidos que debemos de buscar el rostro de Dios. Para no predicar cualquier cosa aquí, sino que para que sea Dios dirigiéndonos. Hermanos, y esta iglesia de Sardis estaba pasando eso, y le dice el Señor, acuérdate pues lo que has recibido. ¿Qué había recibido? Y has oído, y guárdalo y arrepiéntete. Habían recibido la palabra, la habían escuchado, y les dijo, guárdalos y arrepiéntete. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. No le digo con usted, principalmente con el que está predicando. Eso es lo que Dios quiere. Para que nosotros seamos gente, hermanos, que que con oración podamos servir en algo a alguien que se está muriendo. Que por lo menos con oración podamos ser de bendición para alguien que la necesita. Que por lo menos la oración de nosotros que suba hasta los cielos. Que el Señor le escuche. ¿Usted cree que usted está aquí nomás por estar? O a veces, yo para qué estoy, miren, estoy con tantos problemas. Bueno, ponte a orar. Si tienes tantos problemas, ponte a orar. Es lo que menos hacemos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se les va a abrir. Habían abandonado todo esto. Y Dios, hermanos, eso es lo que quiere, que como iglesia, hermanos, pidamos, clamemos, oremos, busquemos a Dios, hablemos de Dios.
toda oportunidad que Dios nos dé, bendito sea Dios, pero hemos perdido eso. Cuando volvamos a eso, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Buscar el rostro de Dios. Si imagínense, hermanos, ahora a veces la gente dice mucho culto. Yo recuerdo cuando yo me convertí, 7 días teníamos cultos. Y estábamos gozosos, nada de cansados. En la calle andábamos en las venas de la iglesia orando hasta las 1, 2 de la mañana. En la montaña nos agarrábamos de la mano y ahí los borrachos y todos se convertían. Hasta disparos habían allí y se convertían. Pero cuando nosotros nos preocupamos por Dios, ni el mismo diablo nos puede matar a menos que Dios lo permita. Bendito sea Dios. Esta iglesia vivía de apariencia. Esta iglesia vivía de nombres que vivía así como estamos hoy en día. Vivían nomás, hermanos, con el cuento de que tenían poder, pero no había poder. Hablamos de un poder que ni nosotros mismos lo creemos, y es por eso que Dios, hermano, quiere que no vivamos de eso que decimos que conocemos a Jesucristo, pero todavía estamos atados. Dios lo que quiere es que la iglesia, hermano, sea de bendición para otros, y somos la sal de esta tierra, que le demos el sabor, bendito sea Dios, que hablemos su palabra, alabado sea Dios. Imagínense así qué sal vamos a hacer si nos revolvemos con aquellos. Y la sal, hermanos, es la que le da el sabor. Porque entonces Jesús no lo hubiera dicho. Y es por eso, hermanos, que vigilantes que no vigilan. En esa área hemos caído todos. Vigilantes que no vigilan. Bendito sea Dios. Los veo sospechosos. Los veo serios. Hermanos, no soy yo ya estando aquí predicando. Usted puede pensar lo que quiera. Pero si el Señor nos puso a predicar esto es porque Él quiere que primero los que estamos aquí al frente nos arreglemos. Luego los que escuchan. Esto es para acá y para allá. Y es por eso, hermanos, de que vigilantes que no vigilan. Andamos tan cansados todo el tiempo. Y los cristianos de antaño se gozaban en el culto. Había fuego, había poder. Había bendición. Los enfermos salían sanos. Y eso es lo que necesitamos, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Sigue haciendo maravillas, sigue moviéndose con poder, amados hermanos. Y es por eso que debemos de vigilar. Debemos de vigilar, hermanos, porque, hermanos, el peso falso, dice la Biblia, es abominación a Jehová. Lo dice Proverbios 11:1. Hermanos, el peso falso, hermanos, somos y estamos faltos, hermanos. Si Dios nos pesara, estamos faltos. Y es por eso que le dijo a la iglesia de Sardis, le dijo: yo conozco tus obras, no las he hallado perfectas delante de mí. Y amados hermanos, hay que acercarnos en el nombre de Jesús con la ayuda de Dios. Alabado sea Dios, porque nosotros no vamos a poder. Se le dijo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. El Señor le manda, hermanos, a que afirmen las otras cosas que estaban para morirse. Lo poco que le quedaba a Sardis estaba a punto de morir del todo. Lo poco, así como usted, yo, que de repente tal vez podemos venir a medias a la iglesia, y eso, que esa llama que tengamos, que tenemos, que todavía sentimos el anhelo de venir, hermanos, que no se nos apague, sino que le dice: lo poco que te queda de vida, que se encienda más, porque todavía tenemos deseo de venir a la iglesia, todavía tenemos deseo en nuestro corazón de postrarnos delante de Dios, y eso, que no se nos muera, porque si se nos muere vamos a perecer, vamos a fracasar. Hermanos, y con ese deseo, hermanos, hay que echarlo a andar. Si tenemos el deseo de venir a buscar el rostro de Dios, vengamos. Porque Dios, hermanos, paga bien. El diablo paga mal, hermanos. Pero Dios es un Dios fiel y verdadero, que Él nos ayuda en medio de las tribulaciones, en medio de las batallas, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de angustia. Y es por eso, hermanos, que hermanos Sardis, hermanos, estaba aquello a punto de morirse. Y lo que estaba a punto de morirse del todo, hermanos, el Señor le dice, sé vigilante. Y afirma esas otras cosas que están para morir. Así como usted y yo, hermanos, que muchas veces nos quedan aún, hermanos, unas pocas fuerzas y no podemos. Pero, hermanos,
Hoy podemos afirmar lo que puede estar a punto de morir en nuestra vida. Porque lo mejor es acercarnos a Dios. Los que hemos estado cerca de Dios conocemos la presencia de Dios. Conocemos que es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Que es lo mejor, amados hermanos, que aunque no tengamos nada en esta tierra, pero sentir la convicción de que Dios, su presencia está con nosotros, con eso basta y sobra. Nos sentimos y estamos más que bendecidos. Porque el Señor, hermanos, a través de su misericordia, todavía nos puede tocar, todavía, hermanos, puede, hermanos, ministrar nuestras vidas. Los valores, hermanos, que permanecían, estaban a punto de morir. Todavía había valores en esa iglesia de Sardis. Y es por eso que el Señor a cada una le hizo un llamado conforme a la condición en la que estaban viviendo. Pero con el único propósito era de al arrepentimiento, que se acercaran a Él. Que se acercaran a Él. Bendito sea Dios. Porque Dios siempre nos da esperanza a todos. Dios siempre, hermanos, quiere que nos acerquemos a Él antes que sea demasiado tarde. Ya que, hermanos, Él nos ha dado tanto tiempo, bendito sea Dios. Y en una de estas, hermanos, se le puede acabar la misericordia a Dios con nosotros. Y es por eso que hay que estar alerta, hay que estar pendiente y hay que decirle: Señor, no permita que sea parte de mí el deseo de buscar tu rostro. Yo quiero llenarme de ti, yo quiero llenarme de tu presencia, yo quiero vivir para ti. Aunque no lo he hecho este tiempo, pero quiero vivir para ti de una vez por todas. No quiero apartarme de ti, porque el salmista David se sentía de lo peor y él le dijo: no apartes de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de la salvación, le decía David, porque David sabía que era andar en la presencia de Dios, que era vivir lleno de la presencia de Dios. Y también en ese tiempo se estaba dando cuenta que estar vacío estaba en amargura, que no sentía como sentía antes el gozo de la salvación. Y es por eso, hermanos, que debemos de permanecer, de que hay vigilantes que no vigilan, pero Dios quiere que vigilemos, Dios quiere que caminemos hacia adelante en estos tiempos que vivimos, que son peligrosos. Alabado sea Dios. El Señor, hermano Jesús, se vio con la necesidad de hablarle a esta iglesia y de decirle: ¿cómo es posible? Le dijo, hermanos, el Señor Jesús: estás perdiendo la última señal de vida que te queda. ¿Cómo es posible? Afirma, le dice, estas cosas que están para morir. Despiértate, le dice, del sueño y comienza a vigilar. El Señor le dice: ¿cómo es posible? Te estás muriendo más y más. Y no digas que es la culpa de fulano, de tal. Eres tú que tienes que despertarte, le dice, del sueño en el que has caído espiritualmente. Y hermanos, y eso es lo que debemos de hacer como iglesia. Por último, hermanos, hay unas pocas personas en Sardis que no habían manchado su vestidura. Lo terrible era que habían solo pocas personas que vivían consagradas para Dios como hoy en día. Lo terrible es que hay pocas personas que se guardan más que nosotros. Que personas que le han dicho al Señor: no quiero contaminarme, ni quiero apartarme de ti, quiero mantenerme fiel. Eso es lo terrible, que Dios busca más. Dios busca más personas, que podemos hacerlo a través de Él. Podemos hacerlo a través de la palabra, bendito sea Dios. Podemos hacerlo a través de su presencia y de su palabra. Y hermanos, la mayoría de las personas estaban muertas espiritualmente y no querían recapacitar. Qué triste es que esas pocas personas tal vez les decían: oigan, cristianos de Sardis, ustedes que son nuestros hermanos, ayunemos, hombre, busquemos la presencia del Señor. Porque en una de estas Dios nos va a confrontar y vamos a quedar afuera. Y aquellos se hacían los locos, se hacían los sordos. Así como hoy en día. No se preocupe, aquí no hay de eso, aquí todos son entendidos. Así como hoy en día se les dice: iglesia, hay ayuno el sábado. Los mismos tres que vienen. Y los otros durmiendo y otros paseando por allá. Están muertos. Y ellos saben que están muertos espiritualmente. Por la Biblia. Y ellos saben, hermanos, pero a la hora de las horas de pedirle a Dios, son buenos cristianos para pedirle. Hay vigilantes que no vigilan. Y Dios quiere que vigilemos. A la hora de pedirle son una María Magdalena llorando con lágrimas.
A la hora que Dios les dio, se les olvida. Así estaban estos. Habían pocos que estaban luchando. Y por esos pocos estaba parada la iglesia. Así como aquí pueden haber unos pocos que están orando y nosotros no oramos. Por esos pocos, la iglesia no termina de cerrarse. Porque donde hay gente que ora, Dios ve eso y lo respalda. Y eso es lo que debemos de hacer, orar nosotros nuevamente, buscar nuevamente. Y nos exhorta el Señor de muchas maneras. Nos habla a los pastores, les habla, hermanos, a la iglesia, pero como si nada. Ay, más allá voy a buscar de Dios. ¿Y quién te dice que más allá vas a vivir? ¿Quién te dice que más allá vas a tener la misma oportunidad que estás teniendo hoy? No es que de tanto Dios hablar, va a dar solo un golpe a aquel que no entiende. ¿No es lo que dice Mateo 3:10? Ya el hacha está puesta a la raíz. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto parece maná, esto parece que le cae mal, pero es palabra de Dios. Que si no entendemos, un día nos van a cortar. No, pero es que el pastor, no, pues el pastor hay que cortarlo porque no sirve. Aquí, hermanos, delante de Dios, si estamos mal, no importa cómo usted haga lo que haga, usted no sirve. Si yo no sirvo, amados hermanos, si no hacemos lo que Dios dice. Mateo 3:10. Usted no vino a esta tierra por estar de lujo. A usted no lo sacaron del mundo para tenerlo aquí como pantallista de lujo allí, que lo estén adorando. Nos sacaron del mundo para que nosotros estemos dispuestos a dar la vida por Cristo, para que estemos dispuestos a anunciar el evangelio. Vigilantes que no vigilan. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Tienen que volver, le dice el Señor, a la cruz, al perdón por medio de Jesucristo. Sus obras, les dijo, están basadas en una fe muerta. Si hay muchos cristianos de hoy en día, sus obras están basadas en una fe muerta. Tienen nombres que viven y están muertos, le dijo el Señor a Sardis. Y amados hermanos, la cual produce siempre malas obras en nuestra vida, es una fe muerta. Sé vigilante. En esta primera exhortación el Señor le ordena a despertarse del sueño y comienza, le dice, a vigilar. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate de esa palabra poderosa. Acuérdate de la exhortación que Dios da. Bendito sea Dios, para que nos vaya bien. Y le dice, tómala, le dice, porque son tiempos peligrosos, amados hermanos. Los creyentes en Sardis habían recibido el evangelio por la fe, pero hermanos, su descuido, se habían olvidado, hermanos, de tener la relación personal con Dios. Y eso es lo que nos está pasando. Recibimos, hermanos, la salvación por fe, por oír, amados hermanos, la palabra de Dios, pero en el descuido nos hemos descuidado de la palabra de Dios. Nos hemos descuidado de acercarnos a Dios. Solo cuando el diablo nos anda hecho pedazos venimos a llorarle a Dios. Hay que llorarle ahora, amados hermanos, hoy que estamos bien, hoy que estamos en las manos de Dios, que no nos hace falta nada. Hay que llorarle a Él ahora, bendito sea Dios. Hay que llorarle ahora, porque Él quiere, hermanos, que nosotros nos humillemos, hermanos, no solo porque nos ha pasado algo malo, sino porque somos agradecidos y queremos tocar el corazón de Dios y queremos ser de bendición para otros, para los que, hermanos, conozcan el evangelio de Cristo Jesús. Hay que llorarle ahora. Hoy es el tiempo que hay que llorarle a Él. Fíjense que hoy que todo el mundo se siente que está bien materialmente, casi nadie viene a la oración. Qué raro eso. Se sienten que están con salud, que lo tienen todo, que no necesitan de Dios. Y la vida del cristiano por la Biblia no es esa. La vida del cristiano es que tiene que estar orando. Orando, buscando el rostro de Dios. Es que llega cansado del trabajo. Bueno, esfuérzate a buscar. Más bien tienes que esforzarte más que por el trabajo, a buscar a Dios primero. De ahí Dios tiene cuidado de tu trabajo. Si eres obediente a Dios, Dios va a tener cuidado de tu trabajo. Y te va a bendecir hasta en el trabajo. Si somos obedientes a Dios,
Porque es primero el reino de los cielos. No es que vas a dejar tu trabajo y lo vas a dejar tirado. No, no, no. Solo que tienes que ordenarte. Primero es el reino de los cielos. ¿Hay culto? ¿Dónde hay culto? Vamos para allá. No, pastor, pero es que no es día el culto. Así dicen los orgullosos y los soberbios. Hay culto, vamos para el culto, vamos a apoyar. Sé vigilante, que cada oportunidad que se nos presente a alabar a Dios, hay que alabarlo. Hay que honrarlo, hay que glorificarlo. Hay que bendecir su rostro. Vigilantes que no vigilan. Y Dios que nos ayude. Que me ayude a mí, que nos ayude a todos, porque hermanos, queremos de verdad agradar el nombre del Señor, queremos de verdad servirle a Dios, hermanos, queremos de verdad irnos con Dios, pero hermanos, aunque cueste, hermanos, lo que nos cueste, debemos de empezar a caminar para Dios en el nombre de Jesús, hermanos, porque Dios no es un Dios que tiene rencor con nadie, Dios no se acuerda, hermanos, aunque hayamos pecado, la Biblia dice que Él tira los pecados a la profunda de la mar, si nos arrepentimos delante de Él, Dios no se acuerda de nada y Dios te ve como que si nunca hiciste nada, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Cuando nos acercamos a Él de todo corazón, cuando lo buscamos a Él, bendito sea Dios. A veces la gente se siente ofendida, hermano, pero Dios no se siente ofendido, hermano, por mucha falta que le hayamos hecho. Si nosotros reconocemos, si nos acercamos a Él, y Él es un Dios de poder, un Dios grande en misericordia, lento para la ira y amplio en perdonar, bendito sea Dios. Pero hay que acercarnos a Él de todo corazón. Alabado y bendecido sea Dios. Vigilantes que no vigilan. Debemos de velar en el nombre de Jesús. Debemos de velar por la palabra. Debemos de buscar el rostro del Señor. Hermanos, esa iglesia de Sardis se había olvidado, y en la condición que estaba Sardis, estamos viviendo en esta condición que ya no estamos interesados por orar, ya no estamos interesados por ir a hacer un culto allá donde lo necesitan, bendito sea Dios. Y Dios quiere, hermanos, que no vivamos de la apariencia, que vivamos por la palabra, que hagamos lo que Él dice en el nombre de Jesús. Y vamos a poder, hermanos, si nosotros nos sometemos a Dios, todo lo podemos si nos sometemos a Dios. Pero si no nos sometemos a Dios, siempre vamos a decir, ay, es que yo no soy perfecto. No, pero cuando nos sometemos a Dios, al diablo con todos esos cuentos baratos que no soy perfecto. Cuando nos sometemos a Dios, Dios nos dirige. Esa es una falta que dicen los cristianos, es que yo no soy perfecto. Bueno, pero en Cristo Jesús nos perfeccionamos en la palabra. Porque hermanos, por eso estamos en Cristo Jesús, porque no... Hermanos, tenemos falta, tenemos errores, pecamos delante de Dios, y por eso estamos aquí, porque este es el hospital donde nosotros podemos recapacitar, donde nosotros la palabra nos puede hacer recapacitar, donde nosotros el Señor nos puede cambiar nuestra mente, bendito sea Dios, hermanos, y limpiarnos, alabado sea Dios. Y es por eso, hermanos, de que a esa iglesia Sardis se le dijo, tienes nombre que vives y estás muerto. Vamos a ponernos de pie, para que ya se le quite la seriedad, porque los veo muy serios en esta noche. Bendito sea Dios. Aunque, hermanos, nos caiga mal, aunque no nos guste, pero es la palabra de Dios. Y esa va para mí primero, luego para todos nosotros. Y un día la vamos a desear cuando no esté, bendito sea Dios. Vamos a darle gracias a Dios, Padre que está en gloria. Gracias por su palabra. Gracias porque usted es bueno y es poderoso. Porque nos habla a tiempo y afuera de tiempo. Ayúdenos, Señor, a hacer su voluntad. Ayúdenos, Dios mío, Padre. Ayúdenos a agarrarnos de usted. Y agárrenos usted, Padre eterno. Ayúdenos a no ser esa iglesia, Padre. Aunque hemos vivido de apariencia.